tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a iniciar Ultimátum Noticias este jueves 24 de septiembre del 2020. Hoy hubo mucha información, algunas de ellas muy llamativas. Por ejemplo, un bloqueo total en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal que causó desde luego la molestia entre los automovilistas que no pudieron cruzar oportunamente cuando tenían alguna necesidad de ir a San Cristóbal de las Casas o venir de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez. También hubo una tromba a eso del mediodía antes de la hora de la comida. Allá mismo en San Cristóbal de las Casas regularmente se presentan estos fenómenos climatológicos que están acompañados de lluvias y fuertes vientos o a veces solamente fuertes vientos. Estuvieron espectaculares las imágenes que les vamos a presentar en un momento más. También en Mapastepec, allá hubo una intensa lluvia que causó daños en más de 40 o alrededor de 40 casas, 40 familias resultaron afectadas en la madrugada de hoy por intensas lluvias. También en Tapachula se cayó un puente, colapsó un puente en una zona de allá de la Perla del Soconusco, cuyos habitantes ya habían advertido a las autoridades que eso podría pasar. Corrían riesgo las personas que pasaban por allí, ya fuera caminando con sus vehículos. Bueno, pues eso ya pasó y las autoridades no habían hecho nada al respecto de esas advertencias de los vecinos de esa región. Bueno, pues esas son algunas de las noticias que se generaron en las recientes horas y vamos a empezar de lleno con la información. Primeramente, con la tromba que ocurrió allí en San Cristóbal de las Casas y que dejó a varias casas sin techo. Fue una fuerte tromba que sorprendió la tarde de este jueves a los habitantes de la zona oriente de San Cristóbal de las Casas, a la altura de la colonia Cuxtitali, una colonia muy conocida de esa ciudad de Los Altos. Las imágenes son sorprendentes de cómo se ven algunas láminas de los techos de las casas que son levantados por el aire por varios metros por encima de las estructuras habitacionales. Personal de Protección Civil llegó a supervisar el área y a tratar de ayudar a los necesitados. Sus reportes indicaron finalmente que no hubo personas lesionadas ni mucho menos fallecidas. Así estuvo esta situación allí en San Cristóbal de las Casas. Les recordamos que pues regularmente ocurre ese tipo de cosas en esta temporada de lluvias. A veces ocurre el famoso fenómeno de la culebra, no sé si ustedes lo recuerdan, que se forman como tornados que también con sus fuertes vientos pues causan algún problema como el que ocurrió hoy, de que dañan algunas casas que son vulnerables precisamente y justamente en áreas pobres de la periferia de San Cristóbal de las Casas, pero para fortuna de los habitantes de esa zona solo hubo daños, no hubo ninguna pérdida humana que lamentar, ni tampoco lesionados. Eso lo reportó Protección Civil. Se quedaron con el susto y también con los daños que seguramente van a ser resarcidos por alguna institución del gobierno del estado que pudiese ayudar a esas familias que quedaron afectadas con esa tromba allá en San Cristóbal de las Casas. Y de Los Altos nos vamos a la costa, en Mapastepec. En la madrugada de hoy también ocurrió una fuerte lluvia que causó encharcamientos, inundaciones en alrededor de 49 casas. Igual número de familias resultaron afectadas. Alrededor de 43 de esas viviendas resultaron afectadas levemente y 6 con afectaciones de gran magnitud como consecuencia de una tromba ocurrida en la madrugada de este jueves en la comunidad Abraham González del municipio de Mapastepec en la región costa de Chiapas.
El comisariado ejidal de esa localidad, de Cecilio de Paz Solís, describió como muy fuerte la tormenta con intensa lluvia y fuertes vientos que ocasionaron daños severos a las 43 viviendas, con afectaciones parciales, y 6 más cuyos daños fueron calculados en varios miles de pesos. Las familias de esas casas con sus hijos pequeños se quedaron prácticamente a la intemperie y tuvieron que acudir a sus familiares o amigos cercanos para poder refugiarse en el resto de la madrugada, para que al amanecer solicitaran ayuda a las autoridades de la localidad. Así que pues así ocurrieron estos dos fenómenos, uno en San Cristóbal, otro allá en Mapastepec. También hay reportes de lluvias en otras partes del estado, pero no con la magnitud que se presentaron estos dos casos, uno en los Altos y uno en la costa, en Mapastepec. Más allá, en la Perla del Soconusco, en Tapachula, le decía yo en los avances de este noticiario que hace algunos días le presentamos aquí una información de que los habitantes de una área de Tapachula habían advertido a las autoridades municipales de que un puente estaba a punto de caerse, de que estaba muy vulnerable, que estaba a punto de colapsar, que representaba un riesgo para los habitantes, para los que iban y venían por encima de ese puente, ya fuera a pie, a caballo, en bicicleta o en vehículo, en todas las formas en que se transportan en forma terrestre en esa zona, pues corrían algún riesgo de alguna manera, y las autoridades no hicieron caso de eso. Resulta que las fuertes lluvias registradas la noche de este miércoles provocaron el colapso del puente que se encuentra en la colonia Valle Hermoso, al norte de Tapachula, cuyos habitantes ya habían estado advirtiendo de esos riesgos a las autoridades, pero nadie hizo algo para prevenir su caída. Los habitantes de esa popular colonia estuvieron alertando a las autoridades municipales de Tapachula sobre los daños que ya se observaban a simple vista en la infraestructura de ese puente, y que era un riesgo para los más de 300 habitantes que a diario circulan por ese paso. El puente se colapsó, se partió en pedazos, quedó intransitable y afortunadamente tampoco hubo consecuencias fatales, solo daños. Ahí el problema es que uno se queda siempre con ese mal sabor de boca cuando los habitantes de alguna región recurren a sus autoridades para advertirles de algún eventual accidente como ese, y las autoridades pues no hacen caso, nada más los oyen, los quedan viendo, les prometen que van a ir a checar y no hacen nada concreto. Y ahí están las consecuencias. Afortunadamente, decíamos, no hubo daños a las personas, pero en algunas otras ocasiones podría haber hechos lamentables que se pueden prevenir y no se hace nada al respecto. Que esto que ocurrió allá en Tapachula sirva como un ejemplo de lo que no debe suceder. Y bien, aquí en Ultimátum, esta tarde estuvo aquí el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Jorge Alexis Suart Córdoba. Vino a una entrevista, fue entrevistado por nuestro director Ahmed Samayoa y nuestro compañero Tony Guillén. Y el secretario habló de muchos aspectos, desde luego. Le recordamos que un día antes estuvo aquí el presidente municipal, porque ya están a punto de cumplir 2 años de estar al frente de la administración municipal de Tuxtla Gutiérrez, y bueno, pues es un motivo, una ocasión para que puedan hacer balances de lo que están haciendo bien y de lo que falta por hacer. Eso fue con el presidente municipal ayer, pero hoy el titular de Seguridad Pública reveló que durante el primer semestre del 2020 la incidencia delictiva disminuyó en un 52%, lo que ha colocado a la capital como la tercera ciudad más segura para vivir en el país. Pero reconoció que hay 2 delitos del fuero común que no han podido ser combatidos. Fíjense bien, llama la atención: violencia familiar y robo de vehículos. En entrevista para Ultimátum refirió que el año pasado había una alta incidencia delictiva, principalmente en violencia familiar, robo de vehículos, robo a casas habitación y robo a transeúntes.
Sin embargo, 2 de ellos han sido disminuidos considerablemente y en los otros 2 están realizándose acciones concretas para poder abatirlos. El enfoque de atención está en seguir haciendo disminuir 2 delitos que se presentan de manera constante, que son violencia familiar y robo de vehículos. Vamos a escuchar parte de esta entrevista. ¿Cuáles son esas colonias? ¿Qué están sucediendo en esas colonias? Y aterrizando puntualmente 2 delitos importantes en donde sigue la incidencia de manera constante: violencia familiar, robo de vehículo. También comentar que se están haciendo ya acciones en estos 2 temas. Así fuimos analizando delito por delito. El año pasado eran 4 delitos: violencia, robo de vehículo, robo a casa habitación y robo a transeúnte. Y no lo podemos ocultar, así eran en cifras, y así es como estaba sucediendo en el 2019. Hoy estos han ido disminuyendo. ¿Cuáles son los 3 que han tenido una mayor disminución? Robo a casa habitación, negocio y transeúnte. En negocio entramos al tema de las tiendas de conveniencia, que también de manera constante se han dado en las redes sociales en meses anteriores. Hoy satisfactoriamente podemos decir que ha disminuido. Bien, en otros asuntos, también hubo un bloqueo carretero el día de hoy que le decía yo causó muchas molestias, las molestias naturales que ocurren en estos casos porque hay mucha gente que quiere trasladarse de un lado a otro por distintas circunstancias, a veces por trabajo, a veces por compromisos comerciales o a veces por alguna emergencia, incluso de salud, y no pudieron hacerlo con el tiempo programado que tenían el día de hoy entre San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez, porque un grupo de maestros estuvo bloqueando este tramo carretero. Aproximadamente 500 maestros interinos de nivel secundaria indígena y normalistas de la región, encabezados por Domingo Santis Gómez, secretario de conflictos del CENTE, se instalaron en bloqueo a la altura del kilómetro 46 sobre el tramo de Cuota que comunica de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez. En punto de las 10 de la mañana de este jueves, los más de 500 maestros bloquearon la citada vía y además retuvieron a 4 unidades de empresas transnacionales y las atravesaron sobre la cinta asfáltica, pues para poder cumplir bien con su cometido, para bloquear totalmente el paso de vehículos. ¿Cuáles son sus peticiones? Bueno, la expedición de la convocatoria de cadena de cambios, respeto a la bilateralidad de la Secretaría de Educación Federalizada, el CENTE y el Grupo de Maestros de Educación Indígena, rechazo a las clases en línea, ellos no están de acuerdo, creación de matrículas de las normales y la Universidad Politécnica Nacional sin condiciones, la contratación inmediata a los maestros de incidencia y el pago inmediato a los maestros interinos que les adeudan desde el año 2017. El adeudo, dicen, suma en total más de 300 millones de pesos. Eso es lo que están pidiendo estos maestros que estuvieron bloqueando hoy la carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal. Incluso estuvieron prendiendo fuego a algunas llantas ahí, pues para hacer más espectacular su movimiento, como lo han hecho en otras ocasiones en otros lados del estado e incluso en otros lados de la República Mexicana, ¿verdad? Y ese fue por un lado. También aquí en Tuxtla Gutiérrez, pasando a otro tema, maestros de la CENTE protestaron aquí en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Un contingente de maestros pertenecientes a la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, marcharon aquí en Tuxtla Gutiérrez desde el Parque 5 de Mayo al oriente de Tuxtla hacia Palacio de Gobierno en el centro de la capital chiapaneca. José Armando Falconi Borrás, secretario general del Comité Ejecutivo de la Asamblea Estatal Democrática, comentó que los maestros entregarían un pliego petitorio a las autoridades estatales donde exigen también el pago de salarios atrasados los interinos y maestros de nuevo ingreso, que se garanticen los servicios de salud y abasto de medicamentos, así como que se haga una investigación a fondo sobre el desfalco al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, el ISTECH. Falconi Borrás también comentó sobre la posibilidad de que se reinicien las clases presenciales próximamente. Esto fue en la manifestación de maestros aquí en Tuxtla Gutiérrez. También aquí en Tuxtla Gutiérrez, pues no nos fue muy bien a los que tenemos necesidad de estar
circulando por el centro de la ciudad porque hubo otra manifestación. Esta fue de Antorcha Campesina y desde luego también ese tipo de protestas que se manifiestan abarcando toda la calle, a donde van marchando, provocan congestionamiento vehicular que a veces llega hasta, pues por el lado poniente, el Parque de la Marimba, que está a la altura de la 10ª Poniente, y pues en la circunferencia que rodea al centro de Tuxtla Gutiérrez, tiene que padecer congestionamiento vehicular por estas protestas. Bueno, pues también estuvo Antorcha Campesina el día de hoy, al filo de las 11 de la mañana de hoy, un contingente de unas 150 personas del movimiento antorchista en Chiapas se manifestó en el Parque Central de la ciudad capital. De manera muy característica, portaban trajes regionales y banderas rojas y declararon que su manifestación era pacífica, que era una protesta a nivel nacional y que participaban integrantes de Antorcha Campesina en los 32 estados, en apoyo a sus compañeros en el estado de Puebla, quienes han sido víctimas de acoso por el gobierno de ese estado. Llama la atención porque este tipo de manifestaciones no siempre ocurren. Si hay manifestaciones en Chiapas es porque están protestando por alguna situación que estén sufriendo aquí mismo en Chiapas, pero resulta que hoy no. Dicen que están protestando por acciones del gobernador del estado de Puebla. Rocío Huerta Ibarra, integrante de Antorcha Campesina, explicó que Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, ha estado acosando a integrantes del movimiento Antorcha Campesina en esa entidad y lo acusó de estar enviando incluso patrullas a las instalaciones donde los jóvenes ensayan sus actividades culturales y artísticas con el fin de amedrentarlos. El problema está en Puebla, pero se están manifestando en otras partes de la República Mexicana, incluso aquí en Tuxtla Gutiérrez, en donde estamos pues bastante lejos de Puebla y del gobernador, del gobernador de ese estado, si es que es verdad que está provocando pues algún tipo de amedrentamiento contra esa organización Antorcha Campesina, ¿verdad? Bueno, pasamos a otro asunto. El día de anteayer le platicábamos que el subsecretario de Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell, había dicho que el estado de Chiapas y Campeche estaban a punto de traspasar al semáforo sanitario de color verde, que significaría ya flexibilizar todas las actividades de la sociedad con sus debidos cuidados, desde luego, y una de esas actividades pues sería las clases presenciales ya en las escuelas, que hasta ahorita no han podido realizarse para evitar contagios del COVID-19. Después, esa misma información replicó en la Secretaría de Educación, cuyo titular Esteban Moctezuma también se refirió en ese mismo sentido, y eso provocó inquietud entre los profesores y los padres de familia, porque pues al mandar a los hijos a las escuelas, a los centros educativos, para que participen en clases presenciales, significaría ya reagrupamiento de todos ellos, algo que se ha evitado hasta ahorita para evitar contagios. Bueno, pues hoy el gobernador Rutilio Escandón Cadenas habló en este sentido. Dijo que ante el anuncio a nivel nacional de que Chiapas podría pasar a color verde del semáforo de riesgo epidemiológico de COVID-19 y un posible regreso a las clases presenciales, el gobernador aseguró que su gobierno privilegiará el diálogo y el consenso entre autoridades, madres y padres de familia y maestros para lograr acuerdos y no poner en riesgo la salud de los chiapanecos. Tengan la seguridad, dijo el gobernador, de que trabajamos en unidad con las instituciones de salud y de educación. No vamos a arriesgar a la niñez y a la juventud, a las madres y los padres de familia, ni a las maestras y los maestros, porque lo que más deseamos es cuidarlos y evitar cualquier factor que represente un riesgo ante esta enfermedad, apuntó el titular del Ejecutivo chiapaneco al invitar a los maestros a continuar con las actividades y asesorías a distancia a fin de avanzar con el ciclo escolar. El mandatario chiapaneco insistió que aunque la entidad registra una gran desocupación en las clínicas de atención respiratorias COVID-19, se cuenta con suficientes medicamentos e insumos y sobre todo con un gran personal de salud. Lo más importante es no enfermarse, por lo que reiteró el llamado
a no confiarse y reforzar las medidas preventivas de distanciamiento social, autocuidado e higiene para evitar rebrotes. Bueno, pues lo importante de este mensaje del gobernador es que seguramente va a generar tranquilidad en los profesores y en los padres de familia, quienes habían expresado su preocupación porque pues ya los querían mandar a los salones de clases, a clases presenciales con los alumnos allí, con los riesgos de pues contagios del COVID-19 que hasta ahora han ido a la baja de manera muy importante. Un mensaje, la verdad, destacado del gobernador el día de hoy y oportuno, pues para que se tranquilicen tantito los profesores y los padres de familia. ¿Cuál es la esencia de este mensaje del gobernador? Es que van a ser tomados en cuenta los maestros, van a ser tomadas en cuenta sus opiniones cuando hayan condiciones más adecuadas para regresar a clases presenciales. Por el momento, pues eso quiere decir que no, todavía no van a regresar a clases presenciales, por lo menos en el futuro inmediato. Vamos a otros asuntos. El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca también habló de este tema del COVID-19, pero con respecto a las actividades que realiza la Fiscalía. ¿Qué le corresponde hacer la Fiscalía? Pues estar revisando, haciendo operativos o participando en operativos en donde participan también otras autoridades en los bares, restaurantes, antros y todos esos establecimientos que han sido autorizados ya para reabrir y reiniciar sus actividades para ver que cumplan con los protocolos de sanidad a los que están exigidos como medidas de prevención. El fiscal general informó que en el marco del operativo de verificación de bares, cantinas y similares se han revisado 31.143 establecimientos desde toda la pandemia, cuya intención es supervisar que esos establecimientos estén cumpliendo con todas las medidas sanitarias exigidas para prevenir contagios de COVID-19. Durante su intervención en la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días coordina el gobernador Rutilio Escandón, desde Palacio, el funcionario dio cuenta de las acciones más relevantes de la Fiscalía General del Estado. Destacó que aún con la disminución de contagios por COVID-19 en Chiapas, este órgano de Procuración de Justicia continuará con el operativo de verificación de bares, cantinas y similares hasta que el Consejo Estatal de Salud lo determine, dice el fiscal precisamente sobre este asunto. Vamos ahora al bloque de información policíaca. Resulta que hubo un hecho lamentable allá en Berriozábal. Aparentemente había un problema ahí entre hermanos. Uno de ellos supuestamente estaba saliendo con la esposa del otro. Llegaron al pleito, llegaron a la agresión física y uno de ellos acuchilló al otro. Una persona resultó herida luego de que aparentemente su propio hermano lo apuñalara tras acusarlo de haberlo encontrado en una relación sentimental con su esposa, en un incidente ocurrido en el fraccionamiento Ciudad Maya del municipio de Berriozábal, colindante con Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo con los informes de las autoridades correspondientes, vecinos del circuito Oaxaca de dicho fraccionamiento solicitaron la presencia de las autoridades de emergencia y de seguridad para que fueran a ayudar a una persona que estaba tirada y herida sobre la calle y bañada en su propia sangre. Los elementos de seguridad fueron los primeros en llegar al auxilio, en donde detuvieron al presunto agresor, quien confió a los cuerpos policíacos que su hermano había abusado de su confianza, pues se había metido con su esposa y por ello terminó por incrustarle un cuchillo en la zona del pecho. Fue una lesión leve, no hizo peligrar la vida de este muchacho en Berriozábal. Vamos a otro hecho. Una mujer que se encontraba bajo los efectos del alcohol y se desplazaba en una camioneta tipo Homer ocasionó un accidente fuerte sobre la avenida Sur y calle Lirios del municipio de Tapachula. Al realizar las investigaciones se dio a conocer que en el lugar se encontró un vehículo marca Homer sin placas de circulación conducido por Jenny Carolina N., quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y había chocado contra un vehículo Nissan Versa de color rojo modelo 2020 con placas del estado de Chiapas. En el percance, el conductor del vehículo, Guillermo Jesús N., resultó con lesiones y fue atendido por paramédicos de Protección Civil. También sus lesiones fueron leves. Y finalmente, dos motociclistas resultaron
lesionados al ser atropellados por otro vehículo. 2 motociclistas resultaron heridos al ser embestidos por un vehículo sobre la carretera Tuxtla-Chico-Tapachula a la altura del camino a Monte Grande. Alrededor de las 10 de la mañana reportaron a las autoridades un accidente donde 2 motociclistas estaban lesionados. Efectivamente, fueron atendidas las 2 personas que se desplazaban a bordo de 2 motocicletas y ambas fueron atropelladas por un vehículo cuyo conductor, con todo y la unidad, se dio a la fuga, pero pues tampoco estos muchachos sufrieron lesiones graves, pero sus motocicletas quedaron prácticamente averiadas, tiradas en el piso, como consecuencia de ese atropellamiento. Con esto llegamos al final de este noticiario Ultimátum Noticias de este 24 de septiembre del 2020. Muchas gracias por habernos visto y escuchado. Le recordamos que puede estar al pendiente de la barra programática de Ultimátum MX. Es muy variada, hay todo tipo de programas que pueden interesarles a todos ustedes a lo largo del día, en la tarde y en la noche. Se presentan programas variados precisamente para los distintos gustos. Está en el mediodía a las 12 Arsenal de Plumas, donde se comentan las columnas políticas que se escriben en el diario en forma impresa. Y bueno, pues ahí se comentan, se amplían los temas que se escriben en estas columnas de corte político y en donde se abordan temas importantes del día, se aportan nuevos elementos, se proporcionan contextos de las opiniones que allí se emiten y resulta interesante pues estar al tanto de eso. También a la 1 está la entrevista, en donde se entrevistan a personajes importantes de la vida pública de Chiapas que siempre tienen también información importante para la sociedad. En la tarde a las 3 está el noticiario, también con información importante a esa hora. Después, a esta hora de la noche a las 8, con otro resumen de noticias para todos ustedes. De mi parte ha sido todo, muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana.